¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer cómo lo ha hecho Corti. Eso sí, antes de descubrirlo, vamos a conocer cuál ha sido su última lectura. Adelante, Corti. Hola Nacho, muchas gracias. Oye, pues mira, última lectura. Estoy leyendo curiosamente, audio leyendo, que le llamo yo porque tiro mucho de audiolibros, El Señor de los Anillos, que me lo he leído 1000 veces, pero el otro día estaba ya cansado de escuchar, bueno, cansado, saturado de tanto libro de negocio y digo, venga, voy a rescatar algo. Y estoy con el primer libro del Señor de los Anillos, redescubriéndolo otra vez. Está guay porque también todo este tipo de lecturas a nivel de novelas va muy bien para desconectar de... Porque muchas veces a mí me pasa de que leemos siempre como ensayos, libros que podemos aplicar a negocio, que al final son como pequeñas formaciones, que está muy bien, pero nunca terminamos de desconectar. Y con estos libros de novela y Justo. historias, yo creo que volamos un poco y nos despejamos. Sí, yo me doy cuenta a veces eso, cuando llevo muchas seguidas de negocios, a veces hasta me genera ansiedad porque, claro, tengo 1000 ideas de cosas que quiero aplicar y, claro, no tienes tiempo. Venga, vamos a cortar un poquito y ya volveremos. Tal cual. Ahora, Corti, ha pasado una cosa, y es que cuando has dicho el título de esta última lectura, se habrá escuchado un pitido. Y esto es porque en Así lo hacen, además de traer a un loco cada domingo, de lunes a viernes también enviamos una cápsula de conocimiento. Y la primera siempre es el título de tu última lectura. Así que si quieren descubrirla, se podrán apuntar en asilohacen.com. Ahora sí, Qué guay. Corti, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí con ganas de hablar contigo. O sea, que vengo a tope. ¿Tú qué tal? Yo súper bien y tenía muchas ganas de esta charla, porque la verdad que llevo siguiéndote bastante y eres, esto no sé si te lo habrán dicho alguna vez, pero eres la voz que tengo de fondo cuando entreno. Ah, qué guay. Mira, alguna vez me lo han dicho, digo, hace más deporte la gente que me escucha que yo. O sea, que me tengo que aplicar. Tal cual. Vale, pues antes de empezar a conocer tu historia y sobre todo el cómo lo has hecho, imagínate que vamos caminando un día tuyo por la playa, ¿vale? Y nos para una persona y justo a ti te pregunta a qué te dedicas, qué haces. ¿Cómo le explicaría a esta persona de calle o de playa a qué te dedicas? Una pregunta mucho más complicada de lo que pudiera parecer. Yo cuando me preguntan así, y por ejemplo, que esto se lo explica a mi madre, ¿no? Cuando me pregunta qué hago, pues todavía Sí. lo sigue sin tener muy claro. Le digo que yo me dedico a ayudar a crecer los negocios en canales digitales, sobre todo modificando la web y haciendo pruebas hasta que encontramos la mejor forma de que funcione. Y más o menos la gente se queda. Luego fantasean cuando te explican cómo lo ven ellos, pues es bastante más distinto de cómo lo hacemos, pero es una forma de tangibilizarlo. Pero es un poco raro esto del growth que hacemos nosotros. Me mola mucho la explicación porque yo creo que es muy visual y se entiende muy fácil, pero ahora conforme vayamos conociendo tu historia y el cómo lo has hecho, veremos que eres bastantes más cosas que eso. Así que si te parece, abrimos el libro y ¿dónde empieza esta historia? Venga, yo siempre, bueno, a mí me pasa una cosa, soy una persona curiosa, ¿no? Por eso acabo haciendo muchas cosas y ya desde cuando estaba estudiando y decía, oye, que quiero ser de mayor, ¿no? Porque pues planteamiento hemos pasado todos por ahí. Tenía como varios caminos muy distintos. Uno era ser arquitecto, mi familia viene del mundo de la construcción y era algo que, pues no sé, como que había mamado y me hace, lo de construir cosas me hace gracia. Por otro lado, era la carrera de periodismo, porque me interesa desde siempre la comunicación de una forma bastante natural. Y por otro lado, la informática. La informática era porque había tenido un ordenador desde muy jovencillo, pero di unas clases de programación, se me dio como el ¿Qué culo. ordenador era? Joder, tuve un Spectrum y luego tuve un 386 de estos, o sea, vamos, del año Catapum. Yo creo que a lo mejor tú ni habías nacido, que tú eres muy No, joven. yo no había nacido todavía. Pues era de estos ordenadores que bueno, pues que tiempo después ya se conectaba a Infobía, que era una especie de internet que había en su día y a través de ahí ya accedías a otros lados. Era algo todo muy chungo y muy complicado. Pero había tenido ese ordenador, había unas clases de programación en el colegio de mi madre, con chicos más mayores, y yo no me enteraba de nada. Pero me quedé ahí como diciendo, yo algún día tengo que aprender a hacer esto. Curiosidades del destino, me cogí programación, un poco como reto. Eso es un poco una clave de cómo me gusta enfrentarme a las cosas a mí. Al final es como lo que no se me da bien o lo que me da miedo, tal, pues me choco de lleno, tanto en lo personal como en Suerte. lo profesional. Y bueno, sufres, pero tiras para adelante. Y estudié ingeniería informática y ahí me descubrí que desde la informática, ¿no? Programando puedes hacer muchas cosas. De hecho, bueno, en mis etapas posteriores, pues he aplicado informática a astrofísica, he aplicado informática a biomedicina y a negocios digitales, ¿no? Y la verdad que la informática, el programar, ¿no? El desarrollar cosas te da esa faceta.
estudié ingeniería informática. Oye, ya cuando llego al mundo laboral, llegué a acabar la carrera más o menos 2003, había explotado la burbuja de las .com, una cosa Ujú. que hubo hace muchos años, ¿no? Que las empresas tecnológicas crecieron un montón antes de tener modelos de negocio. Hubo una inflación en bolsa, de repente hubo un crash y cayeron, se desplomaron todas las acciones, y en el panorama tecnológico, que estaba muy lejos de ser lo que es ahora, pues había muy poco trabajo. Y entonces ahí emprendí. Yo Una emprendí pregunta, Corti. Tú, como estás comentando que ya tienes curiosidad por todo el tema de la informática, construir y el mundo digital, ¿tú llegaste a caer en las .com? Porque yo lo veo mucho que conforme vamos viendo ahora el tema de las cripto, el tema, lo vemos como que es algo muy actual, pero siempre dicen que son ciclos y que ha pasado en otros temas, como puede ser la inmobiliaria o las .com. ¿Cómo lo viviste eso? Por entender un poco si es realmente ese ciclo de que cada X años hay una tendencia que sube, se rompe. Mm. A ver, siempre pasa. Yo lo de las burbujas.com me pilló, o sea, un poco de soslayo en el sentido de que yo todavía no había entrado en el mundo laboral en serio, porque había hecho algunas prácticas, alguna cosa, pero cuando fue el crash ahí por el 2000, yo todavía estaba estudiando. Ujú. em, pero bueno, yo diferencio como distintos tipos de ciclos. Siempre hay algún tipo de ciclo, ¿no? De alguna tecnología que coge como unas expectativas muy, muy altas y no se cumplen y bajan. Si alguien tiene curiosidad, hay una cosa que se llama el Hype Cycle de Gartner, es el ciclo del hype de Gartner, que pinta una curva de cómo las tecnologías crecen sus expectativas mogollón. Ujú. Todas en algún momento van para abajo porque es como se crean tantas expectativas y no se pueden cumplir, evidentemente la tecnología pierde interés, pero luego poquito a poco vuelven a ir creciendo hasta llegar realmente a su sitio normal, ¿vale? Ujú. Esto con las .com ha pasado, es decir, hubo muchas expectativas, bajó y luego con el tiempo que ha pasado, pues Internet ya poquito a poco y ha llegado a superar esas expectativas, pero claro, en lugar de en 2 años, 3 años, pues en 20 Claro. años, que es lo que Ujú. necesita. Yo creo que lo mismo pasa en la mayoría de las tecnologías. En muchas de ellas, cuando hay esa recuperación, lo que pasa es que el crecimiento es muy pequeño. Es decir, no, pues bueno, te das cuenta que a lo mejor las expectativas que se habían generado eran muy grandes. Con las .com lo que pasó es que, haceros a la idea, en el año 2000 no hacía dinero en Internet nadie. Me refiero a publicidad y poco más. En los últimos 5 años, por ejemplo, sí que hemos vivido, yo alguna vez he hablado de esto, ¿no? La Internet de pago, ¿no? Es decir, los últimos Sí, 5 años a lo mejor sí que ha habido un cambio trascendental en el sentido que los proyectos de Internet se han empezado a monetizar. Lo ves, por ejemplo, con lo de OpenAI, ¿no? Es decir, que lanzas ChatGPT y lanzas un producto con modelo de pago muy rápido y hay mucha gente pagando y no nos parece raro. Esto ya. en el año 2000 no se lo hubiera ocurrido a nadie, no hubiera funcionado, ¿no? Ujú. Claro, también al final es que ya está como lo que se habla siempre de esa audiencia, remontamos a coger millones y millones de personas, pero claro, en ese momento no había nada en Internet, ahora en Internet estamos todos y más, entonces sí que es lo que... Vamos a filtrar un poco el contenido, vamos a ver lo que realmente es de calidad o lo que no, y la barrera ya, la siguiente era la de pago, entonces Claro, tiene que venir así. Vale, eso es. pero no, perdona que te haya acordado, pero es que tenía curiosidad por saber un poco, porque lo veo mucho el tema de, pues en inmobiliaria, porque cuando estamos incluso en la carrera o cuando terminamos, es mucho como, vale, voy a invertir en algo a futuro. Ahora qué se estila o qué es moda, pues comprarme un piso, pues vamos a comprarnos un piso. O las criptos, entiendo que en ese momento fue, pues voy a comprarme corti.com o voy a comprarme casasvalencia.com por sí. Sí, hubo dominios muchos, ya te digo, porque sí que compramos dominios. Con esto que dice, yo creo que con las inversiones, porque es un tema que también le da muchas vueltas, ¿no? Al final hemos palmado mucha pasta con muchas cosas, pero hay un tema de diversificación, ¿no? Por si alguien nos está escuchando, oye, importante cuando tengas 3 durillos y quieras invertir, diversificar un poco, porque al final no tenemos ni idea de lo que va a funcionar. Es decir, lo que ha sido, por ejemplo, más seguro con crecimiento en los últimos años, que ha sido por los mercados bursátiles, ¿no? Pues el Nasdaq, empresas tecnológicas y demás, nadie quita que ahora con la IA, por decir algo, o con cualquier otra cosa, todo eso se vaya a la mierda porque todos los mercados se inflan y se desinflan. Hasta ahora él parece que el único que va aguantando es el inmobiliario, pero claro, va a llegar algún día que algo pasará, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me enfoco ahí y también por aprendizajes porque en esa época lo poco que tenía, a lo mejor sí que tenía una Asterra, que se fue a tomar por saco. Previo a eso ya había invertido en Telefónica, que en su día Telefónica era un valor que creció muchísimo, ¿no? Y ahí sí que hice algo de dinero. Pero el tiempo te das cuenta de decir, oye, diversificar. Es decir, siempre hay que tener algo, o a mí me gusta meter algo de dinero en cripto, son cosas más nuevas,
porque es donde puede venir un crecimiento y por estar al día y tal, pero bueno, no puedes meter todos los huevos en una cesta porque entonces lo que haces es jugar a la ruleta. Tal cual, tal cual. Vale, seguimos con tu historia. Sí. Mira, pues cuando acabo la carrera me meto en el mercado laboral. Que es lo que te decía, claro, había explotado la burbuja de los .com, entonces las expectativas que yo tenía, claro, compañeros que iban unos añitos antes que yo en informática, salían en su momento pues cobrando una pasta. Ya. ¿Qué pasa? Tú acabas la carrera y dices, ¡buah! Soy el rey del mambo, voy a acabar, me voy a cobrar un pastizal y me voy a tocar los huevos. Y cuando salí al mercado, pues eso no era así. He salido en un mercado donde un momento donde incluso teniendo un buen currículum, pues fue un buen estudiante, se me daba bien y tal, pero claro, no había curros interesantes bien pagados en ese momento. Y ahí emprendí. O sea, mi primer emprendimiento fue una consultora de inteligencia, bueno, minería de datos de aquella y desarrollo web. O sea, fíjate tú los dos mundos. De aquella era todo el mismo saco, porque en el fondo era hacer informática. Y lo creé con 2 compis de carrera, pero sin saber lo que hacíamos. Era casi un autoempleo. Oye, vamos a hacer algo, creamos una empresita, nos enteramos, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo y empezamos a hacer proyectitos. Eso nos llevó a un proyecto de minería de datos con la agencia tributaria. Y ahí entramos a través de otra A ver consultora. cómo es eso, a ver cómo es eso. Sí. Porque de empezar un proyectito a llegar a la agencia tributaria hay un salto. A través de otra consultora, ¿vale? Una consultora más grande, que nos contactaron por el tipo de proyecto que hacíamos y demás. Nos preguntaron, oye, tenemos un cliente que está buscando gente para un proyecto de minería de datos. Y era la agencia tributaria. Y hacían minería de datos para detección de fraude fiscal. O sea, que ahí os puedo decir que ya en aquellos años 2003, 2004, 2005 se aplicaban redes neuronales y cosas de estas que están de moda, evidentemente no al nivel tecnológico de ahora, pero para detección de fraude. Entonces, a través de esta consultora entramos, pero no entramos como empresa, ¿vale? O sea, fue como nosotros hubiéramos dicho, oye, pues entramos como a dar servicio, sino que nos contratan directamente al equipo que estamos en la empresa. Vale. Y ahí me dedico unos añitos a hacer consultoría y descubro que no es lo que quiero. O sea, se me da bien, me gusta, nos lo pasamos bien. Primer año genial, porque claro, te pones a usar datos de la agencia tributaria para hacer análisis y tal, y mola. Pero bueno, es al final un trabajo de consultoría donde tu capacidad de decisión es bastante baja y lo único que haces es, bueno, pues ejecutar un poco y un poco que es poco motivador. Y yo ahí siempre quería haber hecho el doctorado, tenía mucho interés. Soy una persona que a mí estudiar y tal siempre me ha gustado. Entonces a mí la parte de hacer un doctorado, investigar un poco más me atraía mucho. Entonces, esto creo que estuve 2 añitos y pico en la agencia tributaria y decidí irme a hacer el doctorado y para hacer el doctorado y compaginar con un curro que encajara mejor, irme de investigador a la universidad. Y entonces volví a la universidad donde había estudiado como profesor adjunto para tener tiempo para poder investigar. Ya, ahí no fue un poco de choque el decir, tenía una empresa con mis clientes y mi todo, y luego paso a la parte solo de investigar. Que sí que entiendo que ya no tienes ese riesgo de que tengo que ingresar tanto, tengo que conseguir clientes, te enfocas ya solo en la investigación, pero no te faltaba esa pata de venta, de... Pasó luego, curiosamente, yo creo que no era, buena pregunta, porque no era consciente de ello. O sea, yo cuando voy a la universidad, hasta la idea que voy palmando más de la mitad de mi sueldo. O sea, y me voy feliz, o sea, me voy muy feliz. O sea, estaba muy quemado en la consultoría, claro, se currábamos mogollón de horas, con mucha presión. Entonces yo me voy a la universidad a hacer algo que me apetece más, cobrando mucho menos y aparentemente feliz. Lo que me doy cuenta un tiempo después, porque me pongo a hacer proyectos de investigación, ahí trabajo codo con Frankie Carrero, que es una persona que había sido mi profesor en la uni y que luego fue cofundador conmigo de mi siguiente proyecto. Nos ponemos a hacer proyectos de investigación, una época muy buena, pero hay un momento donde nos damos cuenta que nos faltaba algo. Era, todo esto que estamos haciendo mola, pero no va a ningún lado. Y es donde nos empezamos a plantear crear otra empresa. Y es un poco lo que dices tú, lo que nos faltaba. O sea, nos faltaba el tener un impacto real. Más que venta,
que yo tampoco soy una persona muy, a lo mejor, excesivamente comercial, soy más marketer de comunicar, pero no tanto de vender, que oye, que vender también, ¿no? Pero que no le echaba de menos eso, pero sí que echaba de menos estar haciendo algo, pues como a lo mejor pasaba en la agencia tributaria, donde, claro, hacía algo y lo que tocaba eso tenía un impacto, que de repente, Ahí oye, está, tal cual. pues tenía un efecto económico. Y aquí nos faltaba. Entonces, estando en la universidad, hacemos mucha investigación en temas de procesamiento del lenguaje, recomendaciones de contenido y tal. Con mi socio, con Frank y yo, pues empezamos a darle vueltas y a decir, oye, queremos llevar esto a un producto en el mundo real. Empezamos a darle vueltas y creamos WePlay, que era una red social para videojugadores. Esto antes del boom incluso de los videojuegos. Ahora, de aquella los videojuegos eran para frikis, que ahora es bastante más mainstream. Y el objetivo era conectar jugadores a través de los juegos. Es decir, tú como jugador metías en tu red social tus juegos, valorabas, comentabas tal, conectabas con otros jugadores y nosotros metíamos una capa de tecnologías de recomendación de productos, que todavía, pues evidentemente, faltaba mucho para que saliera un Netflix y este tipo de cosas. Sí que tenemos la inspiración de Amazon, que empezaba a meter recomendaciones de productos y dijimos, ya, vamos a llevar esto al mundo de los videojuegos. Integramos un montón de tecnologías ahí. Y por curiosidad, ¿qué tipo de tecnologías utilizabais? Porque yo sé que vengo de un perfil más técnico y siempre me mola saber un poco qué se utiliza porque creo que muchas veces nos vamos a utilizar lo último de moda, lo último que es tendencia y a veces tirando de básicos, de tecnologías base, puedes hacer tú ya esas recomendaciones, Justo. los algoritmos. Mira, pues usamos a nivel de algoritmos una cosa que se llama filtrado colaborativo, que es muy típico de sistemas de recomendación, que simplificándolo mucho es, te creas un grafo de personas y productos, Sí. qué productos has comprado y vas conectando personas con productos y esos productos con otras personas. Entonces, imagínate, yo me compro unas zapatillas en Amazon, me cojo todas las personas que han comprado esas zapatillas, veo que otros productos se han comprado y cuando analizo Vale. estadísticamente digo, oye, ¿cuáles son los productos que más se compran? Ese es más o menos, tiene un poquito más de complejidad, pero más o menos es eso. Vale. Curiosamente, además con lo que dices, bueno, llego hasta ahí, pero hay una cosa muy interesante en lo que dices que tiene que ver con cómo BrainSense, que es la siguiente empresa que sale de aquí, cómo lo hicimos ahí. Bueno, creamos WePlay, red social para videojugadores, no la conseguimos monetizar, es decir, crecemos en audiencia, todo muy guay, pero no conseguimos hacer dinero. Y en el camino nos encontramos a varios e-commerce, caso de Mumumio y algunos otros que nos dicen, oye, esta tecnología que usáis es interesante para nosotros y a nosotros nos genera un impacto económico porque recomendamos productos, aumento el ticket medio y vendo más. Y entonces nos ponemos a traspasar esa tecnología al e-commerce y creamos una marca nueva que se llama BrainSense, que es una solución de recomendación de productos y después marketing automation. Que nos liamos a hacer una tecnología hipercompleja. O sea, algoritmos de filtro colaborativo con personalización con 1000 capas, tal. Y cuando salimos al mercado, claro, salimos al mercado 2000, empezamos 2008 con la red social, 2009 empezamos a desarrollar BrainSense, 2010. Cuando salimos al mercado, la peña nos miraba muy loca, diciendo, esto está guay, pero es que yo no quiero que el sistema recomiende lo que le dé la gana. Yo quiero recomendar yo lo que yo quiero recomendar. Entonces, justo lo que has dicho tú, ¿no? Nos encontramos que hacemos una tecnología pues, como brutal, con lo último de lo último, pero el e-commerce manager, ¿no? La persona que decidía en el e-commerce, lo que quería era poner las recomendaciones a mano y tener una tecnología que le facilitara eso. Entonces, totalmente de acuerdo que hay que empezar por lo básico y luego ya Claro. ir complicando. Y es que eso también, siempre lo he pensado porque también he tenido algún caso que me ha pasado, el querer ir a 10.000, voy 10 años por delante y luego te das cuenta que el cliente no quiere tanto. Y Xavier Marcet habla mucho de que la innovación no tiene que ir a 6 pasos por delante, sino medio paso por delante. Que cuando vas más, la gente no lo entiende o aunque lo entienda no quiere ir tanto porque realmente el cliente no está ahí. El cliente está como mucho a medio paso, no ve más lejos de eso. Justo. Mira, nosotros ese aprendizaje nos lo llevamos de ahí, tanto, claro, Esos son los 2010. mejores. Claro, 2010. Nos ponemos a hacer una solución de recomendación de productos con inteligencia artificial, lo que te he dicho. Ese mismo año, el año siguiente, nació Shopify. Y yo lo digo porque yo de aquella veíamos el e-commerce y decíamos, ya hay soluciones que te permiten crear una tienda online, porque había varias. Ya estaba OS Commerce, había Magento y tal. Y pensábamos que ese problema estaba resuelto y que había que centrarse en el problema de cómo ayudar a los e-commerce a vender más.
pues durante 5 años nos pegamos con un mercado que su problema no era vender más, o sea, con personalización y tal, su problema era crear una tienda, que fuera fácil, o sea, Ujú. y claro, cuando yo lo veo con contexto y veo el crecimiento de Shopify, digo, mira qué listos fueron, que se dieron cuenta que el problema gordo y el problema fundamental estaba que las soluciones tecnológicas que había en la época para crear una tienda online eran súper complejas. Ya. Y ellos se focalizaron en hacer algo, lo que has dicho tú, con un pasito más de innovación, es voy a resolver el mismo problema que está aquí, pero de una forma fácil para el usuario. Tal cual. Tal cual. Vale, después de Brainsys, ¿cómo continúa la historia? Pues mira, creamos BrainSense, ahí estuvimos 10 años, más un proyecto 2010 más o menos, 2008 empezamos con WePlay, 2009 empezamos con BrainSense, 2010 sacamos producto y tenemos como 5 años muy buenos y luego empezamos a caer, ¿vale? Son 10 años. Con BrainSense pues alcanzamos los 50.000 euros de MRR, teníamos clientes en todo el mundo, Toys R Us en todos los países prácticamente, algunos clientes más en Estados Unidos, Reino Unido, muchos clientes en España, grandes e-commerce y demás, pero llega un punto donde empezamos a caer porque teníamos muchos préstamos convertibles. Ujú. Nuestra forma de financiación había sido más por préstamos que por Venture Capital. Hay que empezar a devolver y encima el crecimiento que teníamos se paró un poco. Y esto acaba en 2019 con un concurso de acreedores, algunas cicatrices encima, ¿no? De no saber gestionar bien el fracaso, ¿no? Porque a veces cuando te tiras mucho tiempo, ¿no? Con un coste de oportunidad alto en un proyecto, ese cierre es complicado. Y según estoy cerrando BrainSense, Luis Díaz del Dedo, que es el CEO y fundador de Product Hackers, estaba creando Product Hackers. Luis había trabajado con... Yo le había dado clase a Luis en la uni, es curiosidad de la vida, al final todo se conecta. Le había contratado como primer empleado de BrainSense. 2 añitos después, Luis decide emprender. Yo fui inversor en su startup y tiempo después él cerró también su empresa, estuvo en Estados Unidos y cuando vuelve a España se dedica a hacer de consultoría de growth hasta que llega un momento en el que dice voy a crear una empresa que se llama Product Hackers. Yo en ese momento no me uno a Product Hackers porque estábamos todavía en fase final de BrainSeed, yo necesitaba cerrar etapa, pero empezamos a colaborar. O sea, yo le he echado un cable con marketing y tal. Entonces, en el momento en el que ya cerramos de verdad BrainSeed, le digo, Luis, o sea, yo tengo varias cosas en oportunidades delante, pero como llevamos tiempo hablando de esto, a mí me molaría meterme en el proyecto, pero si me meto, me meto en serio. Y ahí entro en Product Hackers. Y yo siempre digo que en Product Hackers vendemos lo que vendían BrainSense, o sea, en el sentido, en BrainSense vendíamos que te llevamos a crecer las ventas, personalización, marketing, automation, mucho CRO, pero con tecnología, y nos costaba mogollón venderlo, no se entendía, y encima vendíamos un ticket bastante más barato del que vendemos a un Product Hackers y nos costaba, y en Product Hackers que vendemos una consultoría para hacer lo mismo, si te abstraes mucho, Ujú. nos cuesta mucho menos. Y ahí para mí yo también aprendí el tema del momento. O sea, es decir, es que ahora mismo vamos al mercado y hay proyectos digitales donde aumentarles un 5% la conversión supone muchos millones y están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Versus cuando estaban BrainSense, pues ahora hace 10 años los proyectos e-commerce estaban en otros niveles, ¿no? De facturación, otra Y lo movida. que tú decías, que igual no sabían ni montarse la web. Y Eso ahora, es. por eso, sí, es que lo veo muy relacionado conforme estás comentando la empresa de antes. Digo, realmente es un proyecto muy relacionado a nivel de concepto con Product Hackers ahora. Justo. Sí, lo que pasa es que yo creo que llegamos muy pronto, no supimos verlo. Y también muy seguramente porque claro, éramos perfiles técnicos y estábamos muy obsesionados por la tecnología. Es decir, por lo que la tecnología puede resolver. Cogíamos los algoritmos de recomendación y decíamos, es que con esto puedes recomendar lo que quieras. Ya. Ya, tío, pues que, ¿cuál es el problema del e-commerce, no? Los Ujú. 5 primeros años de Brainsys convivíamos una realidad y es que los e-commerce están preocupados por crear su tienda y luego por traer tráfico. Les hablabas de conversión y te decían, guay, pero si Ya. es que no tengo tráfico, ¿no? Ahora, sin embargo, en Product Hacker nos vamos a proyectos que tienen millones de usuarios todos Ujú. los meses, incluso alguno todos los días, ¿no? Es decir, el problema del tráfico ya no lo tienen, ¿no? Ya están en fases mucho más avanzadas. Ahí también entra un poco en juego la propuesta, ¿no? De la que puedes hacer, porque al final el concepto puede ser el mismo antes y ahora, pero la propuesta para el cliente puede ser totalmente diferente. Justamente, cambia bastante bueno, lo puedes adaptar muchísimo. Claro. Em, pero vuelvo a lo mismo, para mí sobre todo es entender cuál es el problema de verdad, los problemas más importantes de tu cliente.
porque estábamos desalineados. Ahora sí que tocamos un problema importante para el cliente. Es el mismo que tocábamos antes, el mismo problema. Es un tema de aumentar conversión, aumentar recurrencia de compra, aumentar una serie de cosas, pero lo que hace 5 años no era un problema, ahora es un problemón. Pero claro, es que han pasado 5 años, ¿no? Los proyectos han crecido, todo el mundo compramos en digital, para algunos de nuestros clientes digital ya es el primer canal de venta mucho mayor que las tiendas físicas, y yo sin embargo me acuerdo hace 5 o 6 años, o sea, en serio, que iba a clientes que facturaban cientos de millones y digital era la tienda más pequeña que tenían. Ya, cómo cambian las cosas, sí. Y ahora mismo, ¿en qué punto te encuentras? ¿Tienes otros proyectos? Porque yo creo que aquí los locos que venís sois personas de normal muy inquietas y siempre tenéis algún proyectillo satélite. Sí. Yo tengo un side project principal que se llama Mumbler, que es con Paul Rodríguez, que es un SaaS para creadores de contenido. Nacemos primero como una forma de crear tu propio podcast premium, ¿no? Es decir, un podcast donde Ujú. cobres a tu audiencia y simplificar toda la tecnología. Es decir, 3 clics tú te la has creado y empiezas a cobrar. Y estamos evolucionando a ser una plataforma completa para creadores de contenido que te ayuda a crecer tu audiencia, monetizarla con distintas formas de cobro por producto y también a simplificarle la vida, ¿no? Uno de nuestros objetivos es automatizar un mogollón de cosas que hacemos los creadores, tú lo sufrirás, ¿no? Bueno, oye, para generar tweets, para generar resúmenes, para todo este tipo de cosas lo estamos abordando. Y me consume un tiempo interesante y, bueno, lo que dices tú, al final los que tenemos un perfil como el mío nos gusta crear y nos mantiene vivo, ¿no? Esta chispa de estar creando algo desde la base mola. Tal cual, yo lo veo como algo positivo y negativo. Porque Mm. muchas veces es el decir, porque estoy seguro que también te habrás leído como yo miles de libros, bueno, miles no, pero muchos libros de foco, de céntrate en one thing, no sé qué, que sí, que está el concepto siempre muy bien, pero luego cuando pasan 2 días y no has hecho nada y tu cabeza va a full y te se ocurren 3 ideas y sabes que las puedes implementar y demás, cuesta controlar todo esto. Sí, es complicado. Fíjate, para mí el foco es muy importante y creo que hay que hacerlo, pero la dispersión también, en el sentido que, por ejemplo, a mí personalmente el mundo o recibo muchas oportunidades por estar metido en mil lados. Y cuando digo oportunidades, te digo que incluso tenemos clientes que han sido clientes de Product Hackers gracias a que yo estoy metido en el mundo de creación de contenido, ¿no? Entonces, sí que es importante, yo creo, rodearte de socios en la empresa con roles claros, y si tú tienes un rol conector, o sea, mi rol es un rol mucho de dar a conocer, visibilidad, generar contenido, hacer relaciones, conocer mogollón de gente, y ahí aporto mucho, ¿no? Entonces, claro, necesitas luego gente a lo mejor que sea más operativa y que esté más en el día a día. Esto lo veo mucho en Mumbler, ¿no? Yo, pues, por suerte tengo a Paul, que es el CEO de Mumbler, que ejecuta, que está full focus con el proyecto y demás. Y yo ahí lo que hago es pues un trabajo más de aportar, pues a nivel de estrategia, de contactos, de visión, de meterme un rato, pero evidentemente no puedo meterme a full. Sí que los proyectos necesitan alguien que ponga bastante foco, pero muchas veces lo que tú puedes aportar, si eres un poco realista contigo mismo, es decir, yo hace mucho que ya dije, mira, yo en tecnología no soy el mejor desarrollador del mundo. Y ya de hecho hace tiempo que no me dejan tocar código, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Eso sí, pues que tengo un perfil que sabe tecnología, que sabe marketing, que sabe negocio, que conecto las piezas, en Mumbler hablo con el equipo técnico y me cuentan y les entiendo, porque claro, pues, Paul les entiende menos y le traduzco a Paul y tomamos las decisiones a nivel de negocio y lo traslado. Pero luego me quito. Digo, yo aquí, o sea, me refiero, yo no puedo aportar mucho más Ya. por ahí. Yo sí que a veces cuando empiezo a trabajar con clientes más grandes que ya tienen departamentos, muchas veces digo, yo lo que soy es un bilingüe. Y no estoy hablando de inglés o español o catalán. Estoy hablando de que puedo hablar con el de marketing, con el de tecnología, con la persona de negocio. Y al final creo que esas piezas cada vez van a ser más claves porque no sé por qué, pero no lo veo en las empresas. Se centran mucho en tener el especialista de esto, el especialista de esto y del otro, pero no hay de normal una persona que conecte todos estos departamentos. Justo, para mí es un rol clave, porque además la tecnología, tú sabes, es un habilitador del negocio. O sea, la forma guay de usar la tecnología es habilitando el negocio. Y para eso tienes que entender el negocio y las necesidades. Y decir, mira, de este problema que tú me estás hablando de negocio, hay esta cosa de tecnología que podemos hacer. Y además, yo creo que vivimos en un momento en el tiempo con esto de la IA, yo estoy muy flipado, pues como todos ahora con esto, donde yo creo que el humano cada vez tiene que ser más generalista.
Porque al final dices, joder, si ahora yo tengo IAs que son capaces de hacer código, que son capaces de crear contenido, que son capaces de hacer mil cosas, joder, tú como humano que puedes hacerse un orquestador de IAs, en cierta manera, ¿no? Es decir, oye, puedo tener superpoderes porque tengo algo que es capaz de ejecutar por mí. Entonces, cuanto más transversal seas y más conectes puntos y digas, esto que hago aquí lo puedo llevar aquí, pum, 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 más valor puedes sacar. Y yo creo que es el futuro del humano, ¿no? Ser extremadamente generalista. Tal cual, de hecho, yo creo que ya es una cosa que estamos haciendo. Al final, si entendemos que una IA son los conocimientos que tienen mucha gente, Claro. cuando hablamos con mucha gente y los relacionamos entre ellos, ahora es tenerlo todo resumido, todo junto en una herramienta. Por eso que al final el rol este de generalista o que une diferentes departamentos sigue siendo el mismo. Eso es, totalmente de acuerdo. O sea, para allá vamos. Entonces, el que sea demasiado especialista, oye, bien, porque hacen falta, pero cuanto más te abras un poquito, pues mejor. Una cosa, ¿ha sido un chiste lo de pa' allá vamos? Ah, ¿De no, no, no. pa' allá vamos? Ah, No, vale. no. Ha sido expresión pura y dura. Es buena, es buena. Vale, pues yo creo que ya conocemos tu historia y sobre todo el cómo lo has hecho, así que vamos a pasar con 5 áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las gestionas o entiendes tú. La Venga. primera es el cuerpo, ¿vale? Para mí el cuerpo es el único vehículo que tenemos para movernos de un sitio a otro. No vale ni coche ni bici, no. Si no estamos bien nosotros, poco vamos a poder hacer. Y yo creo que por suerte o desgracia, tú y yo somos personas que pasamos bastante tiempo sentados. Mm. Entonces, ¿tú cómo entiendes el cuerpo? ¿Cómo haces con este? Claro, para mí es un reto continuo y le pongo mucho cariño porque me pasan dos cosas. Yo soy un tío grande, con tendencia a engordar, engordo y adelgazo porque me gusta mucho comer y encima soy una persona que suele tener ansiedad. Es decir, yo convivo con ansiedad de una forma muy natural, ¿sabes? Pero la pago comiendo. Entonces, siempre intento tener cuidado con esto. ¿Qué hago? Yo intento todos los días moverme mogollón, al menos andar. Y sobre todo, todas las reuniones internas que puedo tener las hago andando. ¿Por qué? Porque al menos me muevo y me permite estar más concentrado. Porque si estoy sentado mucho rato, despisto atención. Y estoy una hora en una reunión con mi equipo y hay un rato que no tengo que hablar, pues mi cabeza se va a otro lado porque está un poco saturada. Y andando estoy foco, ¿no? Andando estoy viendo lo que tal, pero estoy pendiente. Eso por un lado. Intento como tarde cada 2 días hacer pues una hora, hora y pico de bici, porque la bici para mí tiene varias cosas chulas. Una, hacer deporte; dos, estás fuera, te da el sol y demás. Y además tengo el móvil metido en un sitio, no lo puedo mirar, que eso también es Es importante. importante. Y hacer ejercicio de fuerza. Hago las kettlebells más o menos cada 2 días también. Y bueno, y tengo planes para hacer más cosas. Tengo un mogollón de cosas compradas, pero todavía no las uso. Yo soy de primero compro y luego hago. Bueno, puede ser que sirva como excusa para hacer. Como lo tengo, lo hago. Eso es, al final para mí es como, yo lo llamo al final como una chuchería mental, ¿no? Es Claro, decir, sí, tal cual. venga, voy a hacer esto, me compro el capricho, ¿no? Porque es como que me da hay un poco de dopamina y luego me sirve para empezar a hacerlo. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo en que al final el cuerpo es un habilitador de la mente y muchas veces yo lo noto cuando no he trabajado el cuerpo, es decir, cuando paso unos días que tengo mucha reunión y no he podido salir o lo que sea, pues estoy más desanimado, lo veo todo más negro, tomo peores decisiones. Pues justo el siguiente pilar es mente y emociones, que va mucho de la mano con el cuerpo. Encima, cuando empezamos a trabajar con clientes, muchas veces coges los problemas a nivel de negocio, los problemas personales, porque al final cuando te metes mucho en un negocio y creas esas relaciones, somos personas sociales, también empatizas, tienes problemas suyos, más los tuyos, más... ¿Tú cómo lo has hecho entonces para gestionar este dilema mental? La verdad que malamente, yo creo que es complicado. A mí, por ejemplo, en los últimos años se me junta el tema de los negocios. Yo tengo un niño de 2 años y medio, que también es un mundo de frustraciones, aprendizajes y historias. Tengo un niño que es muy majo, pero que me pega, porque es un niño pequeño. Aquí está con su madre y tal. Entonces, hay mucho de aprender a gestionarte tú, a estar tranquilo, a darte un paseo. A mí me ayudan mucho. Lo que te decía, los paseos al final sobre todo paseos porque a veces estoy haciendo un paseo con llamadas. Cuando son llamadas, por lo general hay problemas, no, problemas o movidas, pero estás más inquieto, pero poder andar a ratos, eh, eh,
yo lo llamo hablar conmigo mismo, ¿no? Tener una conversación conmigo Sí. andando donde digo, Corti, tío, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? Porque hay muchos días que estoy triste y no sé por qué. Simplemente estoy triste. Entonces, cuando hablo conmigo, puedo entender, ha pasado esto y esto me hace sentir así. ¿Cómo lo puedo arreglar? No, a mí esa conversación yo la necesito mogollón. El deporte me ayuda mucho y luego la música. Parece una tontería. Yo tengo. Tú me lo estás viendo ahora, ¿no? Que estamos grabando. Sí, Detrás te iba a tengo ahí decir, tienes una. ahí el set montado. Claro, tengo una mesa de mezclas detrás mío y Una intento. pedazo mesa, ¿eh? Sí, pero eso es una chuchería mental. Y a mí estar pinchando 1 hora, 2 horas, escuchar música. O sea, de hecho, cuando estoy jorobado un día, me pongo música, me pongo Spotify, cosas que me molan y digo, ostras, ¿por qué no escucho más música? ¿No? Porque me ayuda a entrar en flow. Y a mí me ayuda mucho también conocerme. Es decir, pues, cada uno se conoce, yo soy una persona tendente a ver el lado negativo. No negativo, o sea, soy optimista en creer que las cosas se pueden hacer, pero sí que es verdad que me centro en los posibles problemas y cómo quitarlos de en medio, ¿no? Mi forma de enfrentarte. Eso te hace estar continuamente trabajando con problemas y eso te hace, Sí. pues a veces, agobiarte, fustigarte y verlo todo más oscuro de lo que es. Entonces yo tengo que tener muchas conversaciones conmigo de, venga, tío, keep it easy. No te rayes porque si no tiendo a quemarme. Entonces, ¿eres capaz de salir a dar una vuelta sin ponerte música y ningún podcast? Cuando salgo, por lo general me pongo música o podcast de background. Yo, por ejemplo, escucho mucho Coffee Break, que es un podcast de ciencia, Sí. eh, porque es una tertulia que hablan de cosas que me interesan, a veces la escucho y a veces se me queda como fondo. Si estoy andando, los voy escuchando, al menos en los negocios, está hablando que si es que hay una teoría astrofísica, que los agujeros negros, tal, no sé qué es, porque me interesa el tema, pero no me interesa a nivel Ya. me tengo que meter a la conversación, me interesa a nivel casi de me lleva a otro lado y a partir de ahí fluyo. Entonces, siempre voy un poquito así. Entonces, cuando hablas contigo mismo, es siempre con algo de fondo. Sí, sí, sí. Vale. Curiosamente, si estoy solo conmigo mismo, me doy miedo. Claro, es que iba ahí, porque hablando también con otros locos me comentaban que para ellos es muy importante ser capaces de salir a dar una vuelta y no ponerse música y podcast. Que esto para igual para gente que no lo escuche es una locura decir, que si es lo más normal del mundo, pero yo también lo entiendo. Yo cuando salgo, pero más a nivel productivo, es decir, voy a escucharme un podcast porque así aprendo o así quito el check de este podcast o lo que sea, o a veces también porque es lo que tú dices, el tener la conversación mental contigo mismo, de no estar pendiente de nada y decir, ostras, ¿qué estoy haciendo? Dar un repaso un poco al día a día, al rumbo que estás llevando, a cómo estás tú mismo, y a veces eso da un poco de miedo. Sí. A mí ya te digo, me ayuda a tener algo de fondo, porque si estoy mucho tiempo sin algo de fondo, tiendo a tener conversaciones todavía más trascendentes. Entonces, a veces las busco, pero muchas veces lo que quiero es una capa intermedia Ya. de conversación conmigo, porque a veces también te puedes meter bueno, en pensamientos a lo mejor más oscuros. Vale. Luego pasamos con el tercer pilar, que es tiempo y productividad, que no es lo mismo que estar ocupado. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sistemática, tengo mi coda, tengo mi calendar, son mi templo. ¿Tú cómo haces para organizar tu tiempo? Mm. Otro temazo, porque me gustaría hacerlo de otra forma, y lo hacía antes de otra forma, porque antes organizaba el tiempo de una forma más controlada, pero según esta es una compañía que vas creciendo, es complicado porque muchas veces no dispones tú de tu propio tiempo. Entonces, para mí, claves que me funcionan teniendo en cuenta que al final somos un equipo de 60 personas, que tenemos mucho cliente y que, pues, que no puedo decirme bloqueo 6 horas para mí. En este contexto, a mí me sirve tener mi calendario bloqueado, es decir, nadie de mi compañía, salvo mis socios, pueden ver mi calendario y no es por otra razón por la que en Produja, que es una tendencia a calendarios abiertos y la gente te pone reuniones, y eso me pasaba, pero claro, se me colaban todos los días con reuniones, con espacios random entre reuniones y no podía hacer nada, ¿no? Entonces, para mí es una forma de controlar mi calendario un poco, es bloqueo y entonces si quieres una reunión conmigo, hay una serie de espacios que tengo en un Calendly para que los tengo bloqueados para cualquier persona del equipo en cualquier momento pueda hablar conmigo y si no, una negociación para al menos intentar tener huecos todas las semanas para hacer cosas. Sí que tengo el miércoles reservado, en teoría, que luego no siempre se cumple, pero tengo bloqueado para no tener reuniones, para tener un día sin reuniones. A veces se me cuela algo, pero al menos sí que me quedan espacios libres para poder avanzar en cosas importantes. Y luego soy
muy controlador del calendario, en el sentido que yo el domingo reviso toda la semana, intento quitarme cosas, es decir, veo la semana y digo, ostras, esta semana no, solo tengo llamadas, tal, veo si hay algo que puedo no estar, que lo puedo derivar, que lo puedo aplazar, o sea, sobre todo cosas internas, ¿no? que puedo hacer para liberarme espacio, y día a día hago lo mismo, reviso y voy viendo. Me suelo quitar poco, pero también para mí es una recomendación, ¿no? Cuando tienes muchas cosas, mirar, coger contexto. A lo mejor hay cosas que has dicho que sí hace un mes o 2 meses, a mí me pasa, y cuando llega el día o la semana dices, tío, si es que no tengo un hueco para hacer lo importante, entonces Ya. voy a ver si me puedo descargar. Y luego, a nivel de... Una vez que tengo esos huecos, por ejemplo, el miércoles, lo que sí tengo es una lista de prioridades montada de lo que quiero hacer. Entonces, cuando llego ahí, me pongo con lo primero en mi lista de Pero prioridades. esa lista de prioridades la tienes como algo fijo. Yo tengo esta lista siempre. Vale. En papel, y va variando, pero me la hago en papel para cuando hago un cambio me cuesta hacerlo. O sea, Claro, por tengo, eso. tengo mi método ahí. Como anclaje, ¿no? Utilizarlo como método de anclaje de esto es así, esto es lo prioritario, de aquí no puede pasar. Eso es. Eso es. Y que si hay un cambio te cueste, porque si no, claro, vas metiendo cosas muy fácilmente. Y yo he probado de todo. Notebooks, 1000 formas de meterlo, y todo lo que es digital me pasan dos cosas. Una, que lo cambio demasiado fácilmente. Y dos, que no sé por qué tengo una inercia a salirme de ahí. ¿Sabes? Como en cualquier momento meto una cosa en otro lado y me escapo. Y con papel, si lo tengo siempre delante, lo tengo aquí en mi escritorio. Entonces, cuando tengo una idea en otro lado, llego al escritorio, pues me enfrento a mi realidad, que estas son mis prioridades, y ya veo dónde encaja. A mí justo me pasaba eso porque también me puse de salir por la mañana y por la tarde a caminar y me lo apunté como dos reminders en el calendar. Pero claro, empecé a no hacerle caso. Entonces siempre lo veía, siempre estaba y siempre me frustraba. Y dije, vale, si no voy a hacerlo, ¿por qué lo tengo que tener apuntado? No, Y al final me lo eso, quité y ahora que no lo tengo apuntado, lo hago. Bueno, son cosas de que, bueno, la mente y cada uno. sí. Pasamos con el siguiente pilar, que son el tema de las relaciones. Cuando empezamos proyectos, pues al final estábamos hablando de tiempo, es complicado priorizar. Priorizo en el proyecto, priorizo en formación, priorizo en mi gente. Entonces yo creo que cuesta, y a mí, por ejemplo, ahora que estoy empezando estos años, muchas veces priorizo en el proyecto y no en pasar tiempo con amigos o familia. ¿Tú cómo Ujú. has ido haciendo a lo largo del tiempo? Vale. A mí contesto, y es claro que es particular, yo soy una persona introvertida. Es decir, cuando tienen cojones, me lo dice la gente, ¿cómo eres introvertido? Estás todo el día hablando. Digo, sí, curiosamente soy introvertido. Me gusta hablar, me gusta hacer cosas, pero yo necesito mucho tiempo para mí mismo. Entonces, soy relativamente poco social, fuera de temas de Y tan curro. relativamente. Claro, o sea, pero me refiero, es como mi mujer se parte el culo porque ve dos personas, ¿no? En el mundo profesional muy conectado, hablo con mucha gente, pero yo cuando cierro, por decirlo así, o sea, a mí me gusta estar en casa con mi mujer, con mi hijo, solo, y de vez en cuando algo, pero necesito poco... Ahí es cuando necesito hablar conmigo, ¿no? Es decir, oye, ya he descargado toda mi energía social, por decirlo así, ahora necesito Ya. hablar. Lo que sí que cuido es mucho la relación con mi hijo, con mi mujer, y con la familia, ¿no? Por ejemplo, con mi hijo, para mí lo importante es disponer de espacios a lo largo del día para estar con él, ¿no? Entonces, lo llevo a la guardia y lo recojo todos los días, y luego estoy al menos un ratito jugando con él, y luego los fines de semana intento, desde que se despierta hasta que se acuerda, pues estar con él o tener tiempo para estar con él, que a veces me voy a dar una vuelta o, ¿sabes? Dependiendo de lo que yo también necesite, porque creo que para estar bien con él necesito estar yo bien, ¿no? Entonces, si me veo bloqueado, digo, oye, y está mi mujer y se puede encargar de él, me voy a dar una vuelta, estoy mejor y vuelvo. Entonces, los fines de semana sí que curro antes y después de que él esté activo, para luego tener tiempo para él, y entre semana todos los días un huequito. Y con mi mujer, lo que a nosotros no funciona, o sea, que molaría que fuera otra cosa, pero mi mujer también es emprendedora, entonces al final acabamos teniendo, y con el niño, pues poco tiempo, pero todas las semanas al menos tener un día de irnos juntos un rato a dar una vuelta, cenar, pasear, hablar. Sí que es verdad que por las mañanas dejamos al niño juntos, entonces luego al menos tenemos un ratito para charlar. También curramos los dos desde casa, por lo tanto hay bastantes espacios que no, o sea, nos vemos todos los días bastantes veces, pero sí que echas en falta ese momento, ¿no? De estar unas horas charlando tranquilos, y es lo que buscamos. Pero bueno, complicado. Emprendiendo y con niño se hace todo un poquito más justito. Claro, te voy a decir eso porque a mí me parece que tiene que molar el que los dos estéis en la misma burbuja, de que os entendáis el tema de emprender y demás,
Pero claro, también a veces necesitas esa persona que te saque de la burbuja un poco y te diga, oye, te hable de otra realidad, te hable de no el mundo online, que no sea el mundo de emprender, sino de otras cosas. Y creo que, bueno, imagino que será más complicado en tu caso. Sí, no, o sea, lo bueno es que mi mujer quizás no es tan friki del emprendimiento como yo. Es decir, ella montó un estudio de foto, es como más una emprendedora casi ocasional, en el sentido que empezó Ujú. sin tal. Y esto ha sido así como los últimos 9 años. Ella montó su estudio, la ha crecido, pero ha sido como algo poco a poco, no tan planeado. Y yo cuando le hablaba de startups y todo el rollo, decía, mira, chaval, o sea, yo no tengo mucho interés. Entonces ella habla mucho de otras cosas, ¿no? Es verdad que en el último año ya vendió la compañía, entonces hemos hablado un mogollón de negocios, porque claro, empezaba a haber otra serie de discusiones y ahora se está metiendo un mogollón en tema de inteligencia artificial generativa. Entonces, Ostras. ahora sí que en casa, por ejemplo, es complicado salirse de esa burbuja. En la tele está el YouTube con algún vídeo y tal. Entonces está empezando a converger. Vale. Vale, la IA está entrando a saco. Vale, y pasamos ya con el último pilar, que es el tema del dinero. ¿Vale? Yo lo entiendo como que es un medio para conseguir cosas. Estas cosas pueden ser tiempo o cosas materiales. ¿Tú cómo entiendes el dinero y te marcas objetivos con este? Mm. Mira, para mí coincidimos bastante. Para mí el dinero es un recurso para hacer cosas. Entonces, ¿qué me suele pasar? Yo intento gastar poco, o sea, en el sentido de no tener muchas necesidades diarias. En casa lo único que hacemos así es pues, la compra semanal y sin grandes caprichos, pero evidentemente, oye, comemos bien, o sea, intentamos hacer una alimentación saludable. Y a lo mejor una vez al mes nos vamos a, pues eso, a comer o cenar fuera, pero yo qué sé, fin de semana si hacemos un plan con el niño, pues hacemos bocatas. Intentamos no gastar mucho en lo que no sea necesario, ¿no? Si algún día decidimos, oye, pues no, apetece hacer un viaje o algo, lo podemos hacer. Eh, y yo hago mucho el dinero tener un plan de acción, ¿no? O sea, es continuamente, todos los meses ahorrar algo y todos los meses invertir algo. De forma, tiro mucho con Intesa Capital para inversiones automatizadas. Luego voy haciendo remanentes que algunas van unas poquitas a cripto, sobre todo en su día. Tengo un poco parado por si acaso. Y mucho a startups, ¿no? Porque me gusta estar cerca de proyectos, nuevos proyectos y demás. Pero intentamos diversificar e ir generando un capital invertido para ver dentro de unos añitos a dónde nos lleva. Entonces, para mí mucho es el pensamiento de utiliza el dinero en tu día a día para tener tu nivel de vida cubierto, algo que tú estés cómodo, no necesitamos gran cosa, pero que eso esté cubierto, y el resto, cómo lo puedes invertir lo mejor posible para que el día de mañana lo tengas ahí. ¿Para qué? Oye, pues para, yo qué sé, a lo que pueda venir, ¿no? Es como un colchón de seguridad. Y a ser posible, últimamente también pienso mucho en cómo puedo ayudar a mi hijo a futuro, ¿no? Decir, oye, pues si generamos recursos, pues hacer su vida un poco, que empiece con unos pasitos más por delante de donde hemos empezado nosotros. Tal cual. Y lo que hablábamos es que al final es un generador de tiempo. Si a Eso es. futuro tienes más recursos y no aumenta tu gasto, pues igual puedes dedicar más tiempo a lo que te dé la gana a ti, o incluso para que tu hijo no tenga que dedicar tanto tiempo al trabajo o a generar recursos, Eso sino es. que tenga ese lapso. Vale, pues ya conociendo tu historia y el cómo lo has hecho y conociendo también cómo entiendes estos 5 pilares, la última pregunta que nos queda es conocer la historia de quién te gustaría conocer para ver si lo podemos traer al podcast. Mira, pues yo te hablaba antes de mi socio, de Frankie Carrero. Creo que tiene una historia muy chula. Yo he aprendido un mogollón de él. Es una persona a la que admiras como mi hermano mayor. Además de compartir parte de la historia conmigo, ahora lleva toda la parte de data en BAS, que es una gran consultora. Son miles de personas, súper metido en inteligencia artificial. Y es una persona súper, súper, súper interesante para conocer. Vale, pues intentaré ponerme en contacto con él y a ver si se anima y viene por aquí. Lo último, ¿por dónde pueden seguir un poco tus locuras? Mira, yo uso Twitter y LinkedIn, José Carlos Cortizo, me busquéis en los dos lados y me encontráis. Y luego, dentro de todo lo que tengo una newsletter un poquito más personal, que es sobrecrecer.com, que es donde cuento mis movidas, pensamientos sobre crecimiento, algunos bastante cercanos a cosas de las que hemos hablado aquí.